presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Marcos capítulo 5, dice la escritura: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Pueden tomar asiento. El impacto de una liberación. Segunda parte. El pasado jueves en la ciudad de La Romana estuvimos predicando a la luz de Hechos capítulo 16 sobre el impacto que podía producir un proceso de liberación espiritual. Yo no sé cuántos de los que están aquí han estado presentes en un momento que se ministra liberación espiritual a una persona. Levanta tu mano si tú has estado. Hay gente que dice que eso no es divertido, que eso no es bonito, pero eso es muy necesario, y yo he hablado muchas veces en ese sentido desde este púlpito y desde donde generalmente puedo hablar. En la primera parte señalábamos que la muchacha que tenía el espíritu de adivinación de Hechos 16, allá en Filipos, la ciudad principal de la provincia romana de Macedonia, ni ella ni sus manejadores imaginaron que el poder de Dios podía estar operando a través de Pablo, Silas y los demás acompañantes, hasta el nivel de cambiar todo lo que estaba pasando con ella en materia de adivinación. Esa liberación generó toda una revolución espiritual en Filipos, porque se produjo un terremoto que abrió la cárcel. Todas las celdas se abrieron. Fue salvo el carcelero, el jefe de la cárcel y toda su familia. Y las autoridades y magistrados fueron impactados, produciéndose un movimiento que afectó a toda la sociedad de aquella importante ciudad de la provincia romana de Macedonia. Yo les recomiendo que se lo lea como lectura devocional, porque es interesante todo el mover del Espíritu Santo y cómo comenzó todo, porque el plan de Pablo y los que le acompañaban en ese viaje misionero era rumbo al Asia proconsular, pero el Espíritu Santo los detuvo, y luego Pablo, en el proceso de espera, tuvo una visión de un varón macedonio que le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y toda esa revolución que produjo esa liberación fue producto de dejarse dirigir por el Espíritu Santo. Ser sensible, ser capaz de cambiar los planes para permitir que el Espíritu Santo los dirigiera, y esa fue la gran estrategia que trajo el éxito en este impacto espiritual que produjo. Ahora, ese proceso de liberación fue lo que el Señor utilizó para que se conociera el Evangelio en Filipos. Y ahí ha estado centrado nuestro enfoque desde que estamos hablando del impacto de los milagros y el impacto ahora de la liberación. Y hoy quiero que analicemos el impacto de esta liberación espiritual de otra persona esclavizada por el diablo,
y nos concentremos en ver la reacción de la gente y lo que ocurre en el mundo espiritual que domina un territorio. Porque muchas veces, a pesar de ser cristianos, tenemos serias deficiencias en entender las cosas que pasan en el mundo espiritual. La iglesia es un instrumento humano que lleva liberación espiritual, que hace un trabajo de carácter espiritual. La iglesia no está llamada a concentrarse en lo trivial, en lo que la gente espera que haga la iglesia. La iglesia tiene un trabajo de alto nivel espiritual y tiene que estar orientada en ese sentido. Marcos capítulo 5 presenta, al igual que los otros evangelistas, lo que sucedió cuando Jesús llegó a la región de Gadara, al otro lado del mar de Galilea, contrario a Capernaum. Los que estudian geografía bíblica pueden ubicarse fácilmente. Y se encontró, dice la Biblia, con un hombre que estaba esclavizado en su máxima expresión de esclavitud por el diablo. Aquí debo resaltar que los niveles de esclavitud espiritual varían desde leve e imperceptible hasta dominio y postración total, como es el caso de este hombre que describe el capítulo 5 de Marcos. Dice la Biblia que se desarrolla, sobre todo aquí en la versión de Marcos, todo un encuentro e intercambio de palabras entre Jesús y los demonios que dominaban a este hombre, terminando con la expulsión de los demonios que salieron del hombre y fueron a alojarse en un hato de cerdos. Mire cómo lo dice el verso 13: y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. 2000 cerdos. Yo no sé cuántos de los que están aquí han tenido experiencia criando algún tipo de animales, pero lograr levantar 2000 cerdos no es cualquier cosa. Eran muchos animales. Cuando los demonios salieron del hombre y con el permiso de Cristo se fueron a los cerdos se precipitaron por el despeñadero y terminaron en el mar ahogándose. Y dice el verso 14: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Me imagino que salieron como locos. Aquí se metió el diablo. Aquí hay un bacá. En los campos del sur usan ese término del bacá. En los campos del este usan otros términos. Ahora se me ha olvidado, pero se hablan de prillé, de loaces, de ese tipo de cosas. Es parte del lenguaje del mundo de la brujería y de la hechicería que se mueve, y le ponen nombres diferentes, pero al final es la misma operación demoníaca con nombres particulares por diferentes circunstancias. Y dice el verso 14: los que cuidaban a los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Ellos no podían entender
¿Cómo era posible que todos los demonios, y cuando usted revisa en los primeros versículos todo el conversatorio que se dio entre Jesús y el endemoniado, dijo el endemoniado dominado por los demonios: somos muchos, somos una legión. La legión romana tenía 6,000 soldados, por lo que quizás no eran 6,000, pero eran miles de demonios que estaban en la vida de ese hombre, y todos se fueron a los cerdos, y los cerdos se precipitaron, y entonces los empleados que los cuidaban vinieron despavoridos y salieron a ver qué era lo que había sucedido. El verso 15 dice que llegaron a donde Jesús y vinieron a pedirle razones. Y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, que estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Y entonces tuvieron miedo. Sorprendente. El hombre que estaba dominado por los demonios, de repente se encontraba con Jesús, y en vez de estar haciendo locuras, en vez de estar gritando y dando voces, en vez de estar como una fiera tratando de agredir a la gente, sorprendentemente estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Eso se dice rápido, pero yo quiero que ustedes hagan el ejercicio. Si ustedes han conocido una gente de esa que anda como loco, histérico en las calles, de esos que andan desnudos, de esos que andan atacando a la gente en las calles, ¿cuántos de los que están aquí han conocido, han visto algún caso de personas así? Un gran número de los que están aquí han visto. Yo no estoy hablando de un fenómeno anormal, sino es algo que se ve con frecuencia en nuestras ciudades, en nuestras calles. Sobre todo, yo lo he visto en el mundo, en los downtown, en las partes más céntricas de las ciudades. He ido a diferentes ciudades del mundo y me encuentro con ese tipo de gente, sobre todo en el centro de la ciudad. Esa gente tiene comportamientos amenazantes. La Biblia dice que este hombre de Gadara estaba entre los sepulcros porque ahí era que se sentía cómodo, entre los muertos, entre las tumbas. Y daba voces y daba alaridos y gritaba y lo intentaban amarrar y rompía todo lo que le ponían para amarrarlo. Pero de repente, porque Dios funciona de repente, porque Dios no necesita llevar un proceso para cambiar el destino de una persona que está esclavizada por el diablo. Yo no sé si aquí hay gente que me entiende. Dios con un de repente puede cambiar tu lamento en baile. Aleluya. De repente el loco, el desquiciado, está sentado, está vestido y está en su juicio cabal. La gente no lo podía aceptar, porque esa era una persona que estaba desechada por la sociedad, pero de repente está sana y sin señales de la condición en la que había caído como consecuencia de los demonios. Eso fue notorio, porque cosas así son notorias. Si usted vive una experiencia de esa, usted sabe que usted va a durar un tiempo procesando ese tema. Un personaje de eso que de repente está vestido derecho, imagínense un loco de remate de esos que aparecen por ahí, de repente usted lo ve aquí sentado con saco y corbata, bueno mozo, como los hermanos de aquí. Usted dice, pero ven acá, se parece, pero ¿será verdad que está aquí?
Cuidado si se está haciendo. Cuidado si está simulando. Es una actuación más. Fue notorio, llamó la atención de la gente y por eso vinieron a ver si era verdad. Y escuche lo que sigue diciendo Marcos 5, verso 16. Y le contaron lo habían visto, quienes habían sido testigos del milagro, de la liberación, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Dice el verso 16, los que fueron testigos vinieron y comenzaron a contarle a la gente, mira, ese Jesús, ese es un monstruo, porque mira, ese tipo reaccionó el endemoniado. Y yo me imagino que ellos le pusieron su chin, tú sabes, si fue dominicano, le abundó el cuento, porque nosotros somos así para ponerlo más histriónico, más impactante. Y entonces, mira, ya tú sabes. Y cuando vio a Jesús tembló y rebuznó como un burro. Y mira, hoy después mandó los demonios a los cerdos. Y los cerdos primero gritaron y luego salieron como locos y se tiraron en el mar. Lo que está narrando Marcos es que quienes fueron los testigos oculares del hecho tuvieron que dedicarse a contar y explicar lo sucedido. ¿Quién era que estaba ahí? Ayer ocurrió un asalto en esta ciudad, una institución bancaria. Y todos los periodistas estaban cubriendo, los principales medios estaban cubriendo, y todos los medios querían saber cómo fue que pasó. Y el director, el representante de la policía, el vocero, está ahí natagueando porque los periodistas, díganos, ¿cuántos eran? Le pusieron la pistola en la cabeza. ¿Qué hicieron? La cámara lo captó. Ya saben quién fue. Y el encargado de la policía decía, bueno, estamos en las investigaciones, estamos levantando la información para luego dar una versión exacta. Pero fuera del vocero de la policía había una cantidad de gente. Y las redes sociales ahora son el escenario perfecto. Y tú empiezas a encontrar, aquí tenemos los detalles. ¿Cuántos fueron? Y la gente es tan tonta que va y los ve. Y lo único que están buscando es view. Porque a la gente le gusta que le cuenten. Se produce ese movimiento. Aquí se produjo ese movimiento. Y los que habían sido testigos estuvieron contando lo acontecido. Y explicando cómo había ocurrido. Ahora, ¿cuál fue la reacción de la gente que recibieron los detalles de lo sucedido? Cuando ellos cuentan y dan a conocer lo que pasó. Me llamó la atención poderosamente lo que dice el verso 17. Y comenzaron a rogarle, ¿a quién? A Jesús, que se fuera de ese lugar. Yo no sé si usted ha analizado ese pasaje bíblico y ha tratado de entender alguna lógica a esa reacción. ¿Cómo va a ser si el loco, si el de remate, si el trastornado que tiene a todo el mundo en la ciudad, en el sector, en atención y en alerta, es transformado, es liberado? ¿Por qué decirle a quien hizo tanto bien que se vaya? ¿No le llama a usted la atención eso? ¿Por qué le piden al que llevó la bendición de la liberación, al hombre problemático? Entonces comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de ahí. ¿Por qué esa reacción negativa
de pedirle a Jesús que se fuera, si era bueno ver a una gente que estaba postrada, que era un peligro público para los ciudadanos, que atemorizaba a la gente, a grandes y chicos cuando caminaba dando voces. ¿Por qué una reacción tan negativa de pedirle a Jesús que se fuera, que no lo querían ahí? Eso solo se explica, y es un punto importante de lo que el Espíritu Santo ministró a mi espíritu sobre esto. Eso solo se explica o se entiende si lo vemos en el terreno espiritual. Y yo tengo 3 argumentos posibles que explican espiritualmente esta reacción contraria. Número 1. El estado de esclavitud espiritual en el que vivía ese hombre era un ejemplo símbolo del sistema de esclavitud espiritual que dominaba en ese territorio. Y esto lo explico mejor para que me entiendan. En nuestro país conocemos zonas, y nosotros que nos hemos movido en el país entero predicando el evangelio, conocemos un poquito de eso. Conocemos zonas donde abunda un tipo de enajenado mental, de loco, de trastornados. Hay zonas de este país que hay un modelo de ese tipo de gente, de un modelo de tipo de esclavitud. Enfermos o personas incapacitadas por causas que no son explicables biológicamente. Hay sectores y lugares, ciudades y parajes donde abundan los consumidores de un tipo de drogas narcóticas, de niñas embarazadas, de fenómenos que trascienden de manera particular en ese territorio. Hay países donde tienen zonas donde se suicidan las personas más que en otros lugares. Son territorios, espiritualmente hablando, donde un sistema de esclavitud espiritual impera. Y cuando llega el poder liberador de la iglesia que tiene la autoridad delegada de Cristo, eso trastorna la estabilidad espiritual de ese lugar. Yo sé que mucha gente no le gusta eso, sobre todo los hermanos que no les gusta mucho el tema de los dones del Espíritu. Pero eso pasa. Cristo llevó liberación. Y lo natural era que todo el mundo celebrara que uno que había estado dominado, esclavizado y ridiculizado por el diablo, eso era motivo de gozo. Eso debió ser motivo de gozo. La ciudad, el alcalde debió declarar día de regocijo municipal. Porque ya el loco del cementerio no va a atacar a los que vayan a limpiar la tumba de sus familiares fallecidos. Me imagino, debió ser así. Pero no fue así. ¿Qué fue lo que dijeron? Ay, no. Esto es un problema. Que se vaya Jesús. No lo queremos aquí. Segundo, el hombre no era el único que estaba dominado por los demonios. ¿Cómo, pastor? En Gadara, ese hombre no era el único que estaba dominado por los demonios. Mucha gente de Gadara era parte de ese sistema de esclavitud espiritual. De la misma manera que pasaba con la muchacha que tenía el espíritu de adivinación en Filipos, de acuerdo a Hechos 16, y de la misma manera que pasó con Demetrio el platero y sus colegas en Éfeso, según Hechos 19. Lo que pasó en Gadara se repitió en Filipo. Y se repitió en Hechos 19 en Éfeso. Cuando llega el poder de Dios liberando gente cautiva, se desarbolean los demonios.
Los demonios que forman parte del sistema. Los demonios que forman parte de ese estado de esclavitud espiritual. Y es bueno que usted lo entienda como cristiano. Es bueno que lo entendamos como cristiano. Es posible en este caso que el dueño de los cerdos habría comprado los cerdos con la ayuda de alguna divina, de algún brujo, de algún hechicero, prendiéndole velones a un santo. Y la obra liberadora de Cristo llegaba para trastornar el sistema que ahí imperaba. En Hechos 19, cuando Pablo llega con su gente a Éfeso y produce aquel avivamiento, cuando comienza a predicar todos los días en la escuela de un tal Tirano al mediodía, y comienzan a pasar milagros y todo ese, yo lo llamo eso, el avivamiento de Éfeso. ¿Cuál fue el revolú que le armaron a Pablo? Está trastornando nuestro negocio. Está trastornando el culto a nuestra diosa. Está trastornando nuestra cultura. Nosotros vivimos de esto. Este es nuestro sistema de vida. Y tú trayendo liberación a esta gente que estaba esclava, tú nos estás dañando el guiso. Tú nos estás afectando los intereses. Lo que quiero decirle a la iglesia es que hay mucha gente que se beneficia de la esclavitud espiritual de otros y disfrutan viendo cómo Satanás destruye la vida de la gente, y todos pertenecen al mismo sistema de esclavitud espiritual. Pastor, pero yo no estaba en el siglo I para entender lo que usted está refiriendo de Éfeso, lo que usted está refiriendo de Filipos y lo que está refiriendo de Gadara. Aterríceme eso en algo que yo pueda entender hoy. Bueno, cuando usted ora por alguien que es consumidor de drogas y queda libre del vicio de las drogas, el que le vende la droga estará molesto con usted. Y si comienzan a salvarse los consumidores de droga de un barrio, solo de un barrio, pronto usted tendrá detrás posiblemente a los sicarios de ese lugar, sean sicarios con uniforme de policía o con su propia ropa o vestimenta, tratando de intimidarlo para que se vaya rápido, porque le está dañando el sistema de esclavitud. Pasa con los dueños de bares, discotecas, negocios, empresas que viven del vicio, que viven de la esclavitud espiritual, de la esclavitud en la que cae mucha gente, que lo gasta todo. Va a pasar con los dueños de banca de apuestas, hasta con los prestamistas. Cuando usted se convierte y comienza a ser libre de todo ese sistema, todos los que pertenecen al sistema se viran contra usted. No lo queremos aquí, porque están sacando a la gente de la ignorancia. En tercer lugar, cuando el poder de Dios se manifiesta llevando liberación a las vidas, tenemos que saber que hay un trastorno de los sistemas de esclavitud espiritual. Y Pablo lo describió bien en Efesios capítulo 6. Ahí hay una revelación profunda del Espíritu Santo de lo que es el sistema en el mundo espiritual, cuando dice Pablo, porque no tenemos lucha. Escuche bien. Él está hablando, tomen toda la armadura de Dios. ¿Y a quién le está escribiendo? Efesios
capítulo 6. ¿A qué iglesia? ¿Dónde estaba esa iglesia? En el avivamiento de Hechos 19. Por tanto, hermanos, tomen toda, y yo se lo estoy diciendo a esta iglesia de Miraflores en esta noche. Por tanto, hermanos, tomen toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo? Tienen que ser conscientes de que cuando con mi poder, con la investidura de poder con la que van a trastornar intereses espirituales. Yo no sé si la gente me está entendiendo lo que estoy tratando de comunicarle. Ustedes tienen un arma poderosa. Fue una autoridad delegada. Cuando Cristo dijo, en mi nombre echarán fuera los demonios. Aleluya. En mi nombre. Oh, yo sé que la iglesia no sabe lo que tiene. Yo sé que mucha gente en el siglo XXI viene a la iglesia, pero no tiene idea. En mi nombre, con la autoridad que he delegado en ustedes, van a trastornar los sistemas de esclavitud donde lleguen con la autoridad que le ha sido dada. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Por eso cuando Cristo está llegando a Gadara, cuando la barquita está llegando a Gadara, nadie lo anunció. Los discípulos no mandaron una avanzada. Pero desde que Cristo toca tierra, los aires, el juidero, ha llegado a una autoridad. Por eso Cristo no comienza el pleito. Los demonios que estaban en el endemoniado son los que reaccionan. ¿Qué tienes contra mí, contra nosotros? ¿Por qué has venido a este lugar? Has venido para desalojarnos. Y por eso terminan pidiéndole, no nos mande para allá, para el infierno, mándanos a los celdos. Oh, Jesus. Oh, Jesus. El impacto de esta liberación genera un movimiento en el mundo espiritual y trastorna el statu quo que había ahí espiritualmente hablando. Y por ende, los representantes de ese sistema, que estaban tan esclavos como el gadareno, terminan diciéndole, Señor, muy bonito tu ministerio, qué bendición tu ministerio, pero vete de aquí, porque aquí tú dañas el sistema. Porque usted sabe que los sistemas religiosos son parte de la estructura del diablo también. Por eso la iglesia de Cristo no es religión.
Por eso Pablo dijo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio, porque no es religión, es poder de Dios para salvación. Es poder. O dile a alguien, el evangelio es poder, no es religión, es poder de Dios. Pablo le está diciendo a la iglesia, hay una estructura que se va a desarbolear. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Quiero concluir con 2 o 3 ideas finales. Número 1, la iglesia de Jesucristo. La iglesia cristiana, los hombres y mujeres que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador y por tanto tienen la autoridad delegada por el Señor para llevar liberación espiritual a la gente que está esclava por el diablo, no puede autocensurarse, debe cumplir con su ministerio. Nosotros tenemos que orar por liberación. Usted dirá, pastor, ¿usted se insiste con eso? Sí, yo insisto. Porque el evangelio no es religión, es poder de Dios para salvación. Aunque mi compañero de trabajo bebe todos los días, eso tiene que ser una espina en el zapato mío, que soy su compañero. Y yo tengo que orar por ese compañero y decirle, estoy orando por ti. Yo no quiero que el diablo te destruya. Y cada vez que tú quieras nos vamos a juntar a orar para que Dios te liberte de ese vicio maldito que te está arruinando la vida. Esa tiene que ser la actitud mía como cristiano. Esa debe ser la forma en que yo debo abordar. Yo no me debo reír de todos los disparates que hace. A veces la gente lo que se la pasa es contando de todas esas hazañas. Y a veces uno como cristiano le sigue el juego. Yo no me puedo hacer partícipe de eso. Yo le tengo que decir, yo no voy a permitir que el diablo te arruine la vida. Yo estoy orando por ti. Yo creo que Dios te puede libertar. Yo creo que el Espíritu Santo le puede dar rumbo a tu vida, porque para eso es el evangelio. Es poder de Dios para liberación de la gente. No podemos autocensurarnos, debemos cumplir con nuestro ministerio. En segundo lugar, el ministerio de liberación, al igual que el ejercicio de todos los dones de poder, impactará las vidas de las personas y será respuesta de Dios para liberación de los que están esclavizados por el diablo. Esta siempre ha sido y será la mejor promoción del evangelio. Hemos querido estar promoviendo un evangelio bonito, light, funny, chévere para la gente. Y tú ves gente como que se meten en una moda de yo soy cristiano, yo estoy ahora, porque lo ven así como otro recurso más, hasta para publicitarse en las redes sociales o trabajar una imagen loca que han tenido. Y entonces dicen, bueno, me metí a buscar de Dios, pero tú no ves transformación, tú no ves cambio en esa vida. El evangelio es poder de Dios para transformar vida, para cambiar vida, para reventar las cadenas que están esclavizando a esa gente. No me digas que tienes el evangelio si todavía estás esclavizado por el diablo, porque el evangelio es poder de Dios. Y esa siempre será la mejor promoción del evangelio, que se puede resumir en frases bien conocidas como Cristo salva. Podemos seguir diciendo Cristo salva. Podemos seguir diciendo Cristo sana. Podemos seguir diciendo Cristo liberta a los cautivos. Yo no sé qué es lo que nos ha pasado. Hemos enmudecido, nos hemos dejado autocensurar por toda esta horda de narrativa contra la iglesia poderosa, investida del Espíritu Santo. Tenemos que seguir diciendo Cristo sana, Cristo salva, Cristo liberta. Aleluya.
Aleluya. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. La iglesia ya lleva solución para lo que el diablo se lo está llevando. La iglesia lleva solución. En tercer lugar, el sistema de esclavitud espiritual impuesto por el diablo y sus demonios en la vida de la gente siempre se va a molestar cuando la iglesia lleve liberación espiritual a alguno de los oprimidos. No te sientas mal. Te convertiste y comenzaste a orar por tu familia, y ahora, cuando tú eras un desastre, te amaban. Y ahora que eres una persona derecha y de bien, no te dirigen la palabra. Entiéndelo espiritualmente hablando. Se está moviendo algo en el mundo espiritual. Mantente enfocado que viene la liberación. Mantente enfocada que viene la liberación para tu familia. Mantente enfocado que el diablo sabe que le tocan los cerdos. Dile a Satanás: no te tocan mis hijos, te tocan los cerdos. Aleluya. Aleluya. No te molestes por esa reacción, sino entiéndela como respuesta natural a la pérdida que representa para el mundo de las tinieblas que tú seas salvo y que tú seas libre de la esclavitud del diablo. Eso traerá impacto como vino en Gadara. Todo el mundo se enteró. Toda una revolución, la liberación, toda una revolución. Llegó Cristo, trastornó el mundo de las tinieblas, trastornó el statu quo del diablo y su sistema de demonios. Lo trastornó. Lo que debe pasar. Termino diciéndole a los amigos que me escuchan: el evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio es poder de Dios para salvación. Quizás muchos de los que me escuchan nunca han pensado que son esclavos del diablo. Hay mucha gente así que piensa que no son esclavos del diablo, pero sí reconocen que no pueden dejar de hacer cosas que ofenden a Dios. Piensan que no son esclavos del diablo, pero sí reconocen que no pueden dejar de hacer cosas que afectan a su familia. Piensan que no son esclavos del diablo, pero sí reconocen que no pueden dejar de hacer cosas que dañan sus finanzas. Piensan que no son esclavos del diablo, pero no dejan de reconocer que hacen cosas que dañan su salud y no saben cómo detenerla. Oh, yo estoy aquí en el nombre del Señor para decirte: Cristo Jesús puede llegar a tu vida. Y a partir de ahí comenzar a quitar de tu vida todas esas cadenas espirituales que te esclavizan. Y yo declaro por fe que todo el que me esté escuchando y está esclavo del diablo sea libre en el nombre de Jesús y lo corone convirtiéndose a Cristo y recibiendo a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Ese es mi deseo. Que Dios te bendiga. Hemos